Cada 5 de junio recordamos la vida de 33 personas que fallecieron como producto de una disputa sociopolítica que no se supo manejar. Nos estamos refiriendo al Baguazo. El conflicto en Bagua, para algunos, es un punto de inflexión que marca un antes y un después en la relación entre los pueblos originarios y el Estado democrático peruano. Si uno dice, yo no quiero que haya ninguna persona descontenta, ningún herido, ninguna víctima, entonces usted no va a poder gobernar. ¿Fue posible consensuar un diálogo sólido que generara progreso? ¿Qué lecciones podemos rescatar para no repetir la historia? ¿Bagua fue un costo social? Fue un costo social de un exceso de preocupación de diálogo. ¿Es realmente el exceso de diálogo lo que hace estallar este conflicto? Los cambios legales aprobados para implementar el TLC atentaban contra el derecho a la consulta previa, que regía desde 1989 en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. El Baguazo fue un conflicto que reabrió heridas profundas causadas por la disputa sobre las tierras amazónicas. Tal vez en el caso de Bagua era problema de hacer previamente un trabajo, digamos, de explicación o ablandamiento psicológico. Vamos a ponernos de acuerdo. El diálogo entre el Estado y los pueblos amazónicos era incompatible debido a un hecho puntual. Mientras que para el gobierno el progreso dependía del potencial extractivo de las tierras, para los pueblos que lo habitan el territorio es más que una fuente de materia prima. Es su medio de subsistencia. Por ende, el progreso para los pueblos originarios amazónicos jamás puede tener como consecuencia la destrucción de sus tierras. Para la sociedad occidental, el progreso, el desarrollo, está enfocado en tener mucho dinero para nosotros. Nosotros podemos vivir sin un centavo, sin un sol, porque el bosque, la Amazonía, es lo que abastece las necesidades básicas de alimentación y de sobrevivencia, ¿no? Entonces existe en esta línea esta incompatibilidad de ideología. Ante este choque de culturas, la transparencia pudo ser una alternativa viable para una solución pacífica. Sin embargo, la honestidad brilló por su ausencia durante el manejo político de la crisis. Y el presidente peruano lanzó una grave acusación, responsabilizó al gobierno de Venezuela de estar tras estas protestas. Y eso solo le interesa a potencias petroleras que quieren mantener a otros países como compradores de petróleo y no quieren que desarrollen sus riquezas. Incluso horas antes del trágico desenlace en la Estación 6, la falta de transparencia estuvo presente. Ahorita mismo se ha resuelto ya la Estación 6, Cusu Grande, que también estaba rodeada. Las autoridades demostraron una actitud calculadora, que no buscaba resolver el conflicto, solo evitar responsabilidad política. Lo que hubo fue una estigmatización pública permanente en los medios de comunicación en contra de los pueblos indígenas y luego de eso una represión por parte de los militares y la policía que generó no solamente terribles pérdidas para los miembros de pueblos indígenas, sino además que precarizó muchísimo la situación de la propia policía, porque básicamente los mandaron casi sin recursos a morir en una situación de represión. Hay que preguntarnos si es que no fue a propósito para querer victimizar al Estado en relación a lo que los pueblos indígenas podían hacer. Este no es el primer episodio en la historia que nos muestra una actitud inflexible del Estado ante las necesidades de los peruanos que viven en la Amazonía. Es una dinámica histórica, ¿no? Tiene un largo recorrido desde la colonia, aparentemente la relación que el Estado peruano, particularmente, ¿no?, desde Lima, y como ellos imaginan estas relaciones de poder o jerárquica, ¿no?, donde la imaginación desde Lima es que el Estado no existe, que hace falta un proceso de civilización, ¿no? Entonces que hay que intercambiar con bárbaros, entonces hay que utilizar la mano dura. Esta mirada hacia atrás nos da una oportunidad de imaginar un futuro mejor. De los casi 200 conflictos en nuestro país, ¿cuántos queremos que terminen igual?
Si quieres saber más sobre lo que sucede hoy en día en Bagua, no te pierdas el podcast que lanzaremos en unos días. ¿Cuál es la lección de todo esto, Mercedes, en resumen? Para mí la lección, desde la visión que tengo, ¿no?, del Ministerio del Interior, es que tenemos que fortalecer instituciones, tenemos que dialogar más con este sector, no podemos estar incomunicados, somos un país que tiende a integrarse y no hay que dejar esa opción de lado. Yo preferiría realmente sentarme a conversar. ¿Cuántas veces se ha sentado usted con los nativos? Yo personalmente no, porque no soy un especialista, lo ha trabajado la gente del ministerio. Estos derechistas que piensan en nombre del gran capital, ellos solo creen en el libre mercado, es decir, en la inversión internacional y en la ley del más fuerte, del que tiene dinero. A eso llaman libre mercado.